pongan sus pies. Vamos a orar. Dios Padre, te ruego en el nombre de Jesús, el cual está intercediendo por nosotros en este momento, sé tú el centro de esta iglesia. Toma tu trono de poder y autoridad en este momento y quita, Señor, toda presión espiritual en el ambiente para que no haya distractores. También te pido por los corazones y los ojos y los oídos de mis hermanos, Dios. Te ruego en esta hora, Dios, así como cuando Eliseo oró para que Geisha pudiera ver con ojos espirituales que son malos, que están con nosotros, que los están contra nosotros, para que puedan ellos ver lo que van a leer esta tarde y puedan oír conforme a tu palabra. Es un tiempo especial, Dios, y es un mensaje hermoso. Te damos la gloria y la honra a ti, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ahora sí, si tienen sueño, flojera, o se aburren, ahí está la cámara. ¿Sale? Estamos transmitiendo en vivo y en directo a los Estados Unidos. Espero que no tengan ninguna aflicción en esta tarde, ningún problema, sino que permitan a Dios que fluya Él y que sea Él el que sea manifiesto en esta tarde. Lucas, por favor, Evangelio de Lucas. Lo hemos dicho, es un médico, no es un apóstol, es un médico que decidió dejar su profesión para venir y escuchar y seguir a Jesucristo. Qué padre, ¿no? Su evangelio es de buena nueva, como los otros tres. Y vamos a continuar con lo que nuestro pastor hace 8 días dejó inconcluso. Y vamos a leer Lucas 10:27 para retomarlo, porque vamos a leer desde el 29 hasta 37. La prédica se llama Es el buen samaritano, amarás al prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27 dice: aquel es, recordemos, es el intérprete de la ley que vino en un tiempo de ociosidad. Dice aquel, ¿ya lo tenemos todos? Respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Si vemos en la escritura, hermanos, habla de y. Es decir, que cada uno de estos conceptos tiene una importancia. Recordémoslo. ¿Qué significa el corazón? Nos compartía el pastor hace 8 días que el corazón en el hebreo es el motor que mueve la vida del ser humano. Uno es el corazón. El alma, precisamente la vida que mueve nuestro corazón y nuestra fuerza. Es la medida con la que impregnamos el amor por el Señor Jesucristo a nuestro corazón y el alma, las cuales influyen en nuestras mentes y en nuestras decisiones. Es decir, es nuestra mente. Dice que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Hay de aquel que tiene la osadía de probar al Señor. Espero, hermanos, en el Espíritu Santo, que el león negro, ¿se acuerdan de la prédica de 8 días? Que el león negro, el cual está en nuestra mente, del cual nosotros mismos hemos permitido tenerlo, que tenga miedo y temor a nuestro león blanco. Y lo digo en el Espíritu Santo porque espero en Dios que hayamos tenido el tiempo para alimentar ese león blanco, para que con poder y autoridad derribe a nuestro león negro. La palabra es el alimento y es lo que tenemos
para alimentar a ese león blanco para que con poder y autoridad derriba a nuestro león negro. El martes también lo vimos, recordamos, acerca de las vacas flacas, que no solamente hablábamos de escasez de dinero, recordemos que también es escasez de nutrirnos, de comer, y es comer la palabra. Lucas 10, 29 a 37 es lo que nos acontece ahorita. Dice: pero él, insisto, es el mismo intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Debemos amarnos para amar. Dios ya nos amó primero. Acompáñenme por favor al libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 10 al 11. Juan, el discípulo amado, prestó oído al Espíritu Santo para que en esta tarde pudiéramos leer de la palabra. Recordamos que hace 8 días el pastor nos comentaba que antes no había Biblia, que solamente escuchaban de oídas. Tenemos mucho por qué aprender aquí. Juan 4, 10, 11, ¿ya lo tenemos? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Jesús es la fuente del amor. En consecuencia, debemos conocer, saber, aprender de Él. Así no pasaría como estos insensatos del sacerdote y el levita. Es cierto, el tramo de Jerusalén a Jericó era peligroso, pero sin conocimiento no actuamos. ¿Quién es nuestro prójimo? Se considera como prójimo a todo ser humano. El prójimo al que según Jesús de Nazaret hay que amar es el otro, sea o no hermano. Al encontrarse a 2 seres humanos, son prójimos el uno del otro, independientemente de sus relaciones de parentesco o lo que uno de ellos pueda pensar del otro. Normalmente teníamos esa mala idea o ese mal concepto de que nuestro prójimo era nuestro hermano, y por ende teníamos que amarlo y respetarlo, pero no es cierto. Nuestro prójimo es aquel al cual no tiene ningún parentesco, y como lo dice aquí, es aquel que no tiene ninguna relación de parentesco y mucho menos lo que pueda pensar uno del otro, sino Él es nuestro prójimo. Y dice Dios que debemos amarnos a nosotros mismos como nuestro prójimo. ¿Cuál era la función de un sacerdote? Dice: ser intercesor del pueblo ante Dios, haciendo expiación por los pecados del pueblo por medio de sacrificios, servir en las cosas sagradas del tabernáculo o el templo, consultar a Dios para conocer su voluntad y transmitirla al pueblo. Creo que es algo que sabemos, ¿no?
un sacerdote aquí de la iglesia de la popular es aquel que hace esto. ¿Quién son los levitas? Los levitas no poseían tierra ni heredad, puesto que su única función era la de encargarse de todo lo relacionado con el templo de Jerusalén, que era la adoración, la alabanza, los sacrificios, ofrendas y otras. Aunque no poseían tierra, los levitas vivían de las ofrendas del pueblo de Israel que presentaban en el templo. Dos personas en nuestro pasaje bíblico, de los cuales eran 4 personas. ¿Se acuerdan? Es un sacerdote, es un levita, es la persona a la cual fue agredida y es el samaritano. El sacerdote y el levita se mencionan aquí en parte porque eran los viajeros más frecuentes en este camino y en parte para mostrar que eran las personas que por la naturaleza de su cargo estaban más obligadas a realizar obras de misericordia, y de quien era una persona en angustia tenía derecho a esperar socorro y consuelo inmediato, y su conducta inhumana en este tiempo, en ese pasaje, fue una violación de la ley. Mediten esto, piensen en todas las excusas que podrían haber hecho o tenido en su corazón y en su mente estos dos personajes. Podrían decir: este camino es demasiado peligroso para que me detenga y ayude a ese hombre. Él puede ser trampa para una emboscada. Tengo que llegar al templo y realizar mi servicio al Señor. Tengo que llegar a casa y ver a mi familia. Alguien realmente debería ayudar a ese hombre. Si voy a servir en el templo, no puedo ensuciarme la ropa con sangre. No sé de primeros auxilios. Es un caso perdido. Es un pensamiento que posiblemente en ese momento, en ese instante, estas dos personas pudieron haber tenido. Y es algo que nos pasa en la sociedad, en nosotros mismos, como hermanos, como vecinos, como compañeros de trabajo. Nunca vemos la necesidad del hermano, porque cada uno de nosotros siempre corremos a ver lo nuestro primero. Y no nos detenemos, porque a veces tenemos la excusa innecesaria de decir: es que él no me pidió ayuda. Pero un samaritano, en términos generales, los judíos y los samaritanos se despreciaban entre sí, tanto racial como religiosamente. La cultura le dio al samaritano muchas razones para odiar a este hombre judío y pasarlo sin ayudarlo. Ojo, dice que la cultura le daba cavidad a que este samaritano dijera: yo no puedo, no me lo permite la ley. Se justificaría, pero en cambio no le importó y lo hizo. Quiero que meditemos en esta situación de decir que a ese samaritano no le correspondía hacerlo. ¿Por qué? Porque había una enemistad que el mismo hombre había creado, y quiero que lo tengamos ahí presente. Juan 4:9, hermanos, por favor. Quiero sustentar que entre judíos y samaritanos no había una buena relación. Juan 4:9, ¿lo tenemos? Amén. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Lucas 10:33 dice: y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. En lugar de pasarlo, el samaritano lo amó sacrificalmente. Descendió a tierra. Son conceptos de los cuales quiero que los tengan muy presentes, porque es algo tan padre
que concluiremos con eso. ¿Sale? Es alguien que no tenía la obligación de ayudar. Es alguien que dice que lo amó sacrificalmente, es decir, con todo. Descendió a tierra. ¿Por qué? Porque dice que venía en un caballo. Entonces, enfoquémonos en esos términos de que descendió del caballo para pisar tierra. No esperó a que le preguntara. Ver la necesidad justo enfrente de él fue suficiente para obligarlo a hacer algo. También dio libremente su tiempo y sus recursos. El vino, hermanos, contenía alcohol. Tenía un efecto antiséptico sobre las heridas del hombre. El aceite ayudó a calmar las heridas, aliviándolo el dolor. Es decir, por el momento hizo lo que tenía que hacer. Enseguida dice que poniéndolo en su cabalgadura, significó que el samaritano caminaba. Es decir, que esta persona no iba caminando. Conceptos que quiero que empiecen a hilar. ¿Sale? Es importante que todo lo que les diga vayan poniéndolo bien presente. Por eso que les decía, oraban que el Espíritu Santo les diera y nos diera este tiempo especial para poder saber qué es lo que significa todo esto. ¿Por qué? Porque tanto desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿de quién se habla? De Jesucristo. ¿Y aún en el Antiguo Testamento está Jesús? Claro que sí. ¿El Espíritu Santo? Por supuesto que sí. Pero por orden de aparición, dependiendo de la divinidad, tiene sus tiempos y sus nombres. Recordemos eso. Dice que sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Parece que 2 denarios pagarían por las necesidades del hombre en la posada durante al menos 2 o 3 semanas. Quiero mente abierta, hermanos. Dice que él lo dejó, pagó y se fue, diciéndole que a su regreso, si había algo por pagar, lo pagaría. ¿Sale? Quiero que vayamos entendiendo, es algo muy padre. Hay muchas maneras de pensar por el samaritano. El samaritano llegó después que otros fallaron en satisfacer la necesidad. Escúchenlo, pongan su nombre ahí. Mary. El samaritano llegó después de que otros fallaron en satisfacer tu necesidad. Claudia. El samaritano llegó antes de que fuera demasiado tarde. Claudia, el samaritano llegó con todo lo necesario. Ángel, el samaritano llegó directamente a ti cuando estabas afligido. Chivis, el samaritano proporcionó para las necesidades futuras. Y puedo seguir poniendo nombres y puedo seguir enumerando cada una de las situaciones por las que tú estabas, por las que atravesabas y aún por las que atravesamos. Jesús es el todo, absolutamente todo. De Él se habla todo el tiempo, ahí aún sin su orden de aparición en la segunda persona de la divinidad. Jesús estaba en los planes del Padre para la redención del mundo y Él vino. Nos vio desvalidos, humillados, burlados, despreciados, afligidos, casi moribundos, y no pasó de largo.
Al contrario, se detuvo, nos abrazó, padeció nuestras enfermedades. Y aquí voy a hacer énfasis. Cuando la Biblia habla de que dice que padeció nuestras enfermedades, es decir, que las sintió. ¿Sale? Así como el martes él la sintió. Nos llevó a la presencia del Padre, perdonó nuestros pecados, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, escribió nuestros nombres en su libro de la vida, nos adoptó como sus hijos, selló nuestros corazones con su Espíritu Santo, es decir, nos apartó, nos ha dado vida eterna, así como el samaritano pagó con su sangre preciosa para que el Padre nos cuidase mientras Él viene. El samaritano lo agarró, lo subió a su caballo, lo llevó al mesón, pagó para que sanara sus heridas, para que le diera de comer, para que le diera medicinas, etcétera, 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 y le dijo que si hubiese algo pendiente a su regreso, él lo pagaría. ¿Le suena algo parecido? Quiero que me diga alguien de qué estoy hablando. ¿Mande? De la segunda venida, ¿no? ¿Quién pues de estos tres te parece fue el prójimo? Le pregunta Jesús a esta persona. De acuerdo con el pensamiento de ese, el sacerdote y el levita eran prójimos del hombre que había sido golpeado y robado, pero no actuaron como prójimo en absoluto. El que usó de misericordia con él respondió el intérprete de la ley. Sabía que era el verdadero prójimo, sin embargo, no se atrevía a decir su nombre. Podríamos haber esperado que fuera un enemigo, pero en cambio era un vecino que usó de misericordia con él. Obviamente el intérprete de la ley sabía que ya no podía justificarse, no tenía este tipo de amor, un amor que iba más allá de lo que quería pensar como prójimo. Y puedo imaginar que cuando la gente puede leer este pasaje, se asombraría de que el samaritano fuera el que cuando hubiera misericordia. El sacerdote y el levita tenían la obligación por el encargo que tenían haberse movido en misericordia, y en cambio no lo hicieron. No lo hicieron porque la ley era más importante para ellos, porque era más importante la responsabilidad en el templo que la relación con Jesús. Hoy día, lo más importante en nuestras vidas es la relación con Jesús. Porque si tenemos una relación con Jesús, entonces podemos, por lógica, movernos a misericordia y no pasar de largo cuando vemos a alguien afligido, y no pasar de largo cuando vemos a alguien que está abatido. Es cierto, muchas veces quisiéramos ayudar en lo económico, no hay posibilidades, pero tenemos un arma y un medio aún más precioso y eficaz: la oración. Jesús, el que se mueve en misericordia para contigo y para conmigo, es la fuente donde está toda sabiduría. Debemos amarnos a nosotros como a nuestro prójimo. Pero ¿sabe cuál es el problema, hermanos? Que nosotros mismos no nos amamos. ¿Por qué? Primer y el punto más importante es que no venimos a la presencia de Jesús.
No venimos a la fuente de donde está el amor. 2. No nos amamos porque estamos insatisfechos con lo que tenemos. Cada prédica del domingo habla de la insatisfacción que pasó el pueblo y de todo lo que debió, lo que pudo haberse evitado, y en cambio no lo hizo. Tenían 11 días para llegar de Egipto a la tierra prometida, mas en cambio fueron 40 años los que tuvieron que transcurrir, porque no había amor en sus vidas, porque no había esa esperanza en sus vidas. Jesús es la fuente y debemos tener esa relación con Él. Amarnos a nosotros significa el aceptarnos como somos, el aceptar nuestro cuerpo, el aceptar nuestra cultura, el aceptar nuestra situación, el aceptar nuestra familia. ¿Cuántos de nosotros hemos oído o sabido de gente que niega a su familia por la insatisfacción de que él no tiene? Hoy en la mañana el pastor nos hablaba acerca de eso, de la satisfacción que hay, porque no estamos contentos con nosotros mismos. Si tengo un buen carro y si mi vecino tiene un carro mejor, lo deseo. Soy insatisfecho, entonces no amo a un prójimo, sino lo envidio. Pero si conozco el fundamento de Jesús, que es el amor, entonces lo voy a amar y lo voy a amar. Pero si no venimos a la fuente, entonces está seca nuestra vida y nuestro pensamiento, porque no hay ese deseo de hacerlo. En cambio, el samaritano, que refleja la sombra de lo que Jesús vino a hacer por nosotros, nos debe de enseñar que debemos amarnos tal cual. Y debemos amarnos tal cual porque somos hechos a su imagen y semejanza. En el concilio dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero si no tenemos el conocimiento, entonces no podemos amarnos. Y si no nos amamos, no amamos al prójimo. Tenemos que venir a la fuente, hermanos, y tenemos que tener esa sabiduría de saber que el alimento que debemos de hacer, de comer diario, sea nuestra palabra, y que ese león negro caiga, y que podamos tener esa comunión con Él. El intérprete de la ley sabía quién era el prójimo. El intérprete de la ley tenía conocimiento de todo esto, pero quería probar al Señor. ¿Y quién puede probar al Señor? Nadie. Porque el Señor es Dios, que no tiene principios de días ni final de días. Y moviéndose a misericordia, Jesús te amó, me amó y nos rescató en ese tiempo en el que estábamos casi moribundos. Él no pasó de largo. Cuando el Padre decidió enviar a Jesús por rescate por nosotros, Jesús vino. Y aún así, como yo era, como soy, Él decidió morir por mí. No pasó de largo, sino Él me abrazó y me trajo hacia el Padre. Y aún en mi aflicción, en mi debilidad, en mi pecado, Él lo hizo así como el samaritano. Él se detuvo. Y Jesús no tuvo tiempo o no esperó a que yo le hablara. Él me amó primero. Y Él murió por mí y por cada uno de ustedes. Así que, si estás medio muerto, Jesús está levantándote. Jesús está sanando tus heridas. Jesús te está amando. Te está teniendo en el hueco de su mano, donde no hace falta nada. Así como el samaritano trajo a esta persona con el mesonero, Jesús nos mantiene en el hueco de su mano y nos mantiene a salvo por amor de su nombre. Ve y haz tú lo mismo. Jesús permitió
que la parábola respondiera a la pregunta del intérprete de la ley y guiara la aplicación. Debo amar a mi prójimo, y mi prójimo es el que otros podrían considerar como mi enemigo. Es correcto, ¿no? Mi prójimo es el que está justo enfrente de mí con una necesidad. Niños enfermos y hambrientos a causa de un padre borracho. Niños siendo maltratados. ¿Cuántos de nosotros no sabemos de gente que está pasando por esa situación? Y sé que es difícil llegar a una casa y hablar con los padres acerca de esa situación con los hijos, con el maltrato, pero podemos orar y podemos hacer algo por ese prójimo de la manera que sea, pero tenemos que actuar. Ya no tenemos que estar inmóviles, ya no tenemos que estar sentados en nuestra zona de confort y dejar de pensar el pensamiento lógico que todos tenemos y de mi familia es. Esposas con exceso de trabajo y agobiadas por los maridos perezosos y crueles. Trabajadores oprimidos en salarios y condiciones de trabajo solo para sobrevivir. Las personas afectadas por accidentes y enfermedades. Mi vecino que se quedó sin trabajo y no tiene que comer. O no hablemos de nuestro vecino, hablemos de nuestros hermanos en sangre, de nuestra propia familia, de la cual a veces no tenemos misericordia de ellos, porque seguimos pensando que no lo merecen o que yo no tengo necesidad de hacerlo. Insisto, Jesús vino y me salvó, Jesús vino y te salvó, Jesús vino y te abrazó, nos abrazó y nos llevó al Padre. Hoy celebramos Santa Cena. Y la Santa Cena es un recordatorio de la muerte de Jesús en la cruz. Es el tiempo de reflexión en nuestras vidas en los cuales debemos estar conscientes de que nuestra meta principal es Jesús. Y Jesús, siendo el primero y el postrer, necesita toda nuestra atención y necesita todo nuestro agradecimiento. Así que les voy a dar 5 minutos para que reflexionemos, nos pongamos a cuentas con Dios, pidiendo perdón de nuestro pecado, aún de nuestros pecados de los que no nos acordamos, pero necesito que lo hagan, que recuerden de dónde lo sacó, de cuánto se movió misericordia y que nos amó y que nos sigue amando. Tomen su tiempo, hermanos, y pidan perdón por sus pecados. Recuerden como ese el buen samaritano que se movió a misericordia. Es cierto, el camino era difícil y era peligroso por el cual esta persona tuvo que transitar. Recuerden lo que Jesús hizo en nuestras vidas. El buen samaritano no escatimó de su dinero ni su tiempo, ni le importó caminar para llevar a esta persona herida hasta el mesón, y aún fue aval de él, diciéndole al mesonero que si hubiese algo aún por qué pagar, él a su regreso lo haría.
Jesús murió por nosotros en esa cruz. Dice la palabra que el Padre no escatimó, sino que hasta la última gota fue derramada en la cruz del Calvario para que tú y yo fuésemos justificados y no hubiera nada en contra de nosotros. Jesús vino porque nos amó. Jesús es la fuente de todo amor. Y como Él nos amó, claro que nos exige amar al prójimo. Claro que nos exige ayudarnos unos a otros. Claro que debemos hacerlo por obediencia. Jesús sanó tu herida, nos sacó de ese lugar en el que estábamos. Aún dice que canceló el acta de decreto, es decir, que ya no tenemos nada, Satanás no tiene nada en contra de ti y de mí, porque Jesús lo hizo. Recuerda, hermano, ese tiempo en el cual estás afligido y Jesús ha hecho milagros en tu vida. Cuando te ha salvado, cuando te ha dado la palabra buena, cuando no te ha dejado sin alimento, o cuando te ha dejado sin alimento porque te ha dado algo. Recordemos cuando Jesús, siendo golpeado por ti y por mí, ni una palabra dijo, ni aun cuando se burlaron de Él, ni cuando lo escupieron. Jesús padeció por ti y por mí en esa cruz. Él no esperó a que le habláramos. Él no se justificó. Él no usó ninguna palabra vana o tuvo alguna excusa de dejarnos vernos desfallecidos, sin nada, sin fuerzas. Él lo ha hecho todo por ti y por mí. Así que Dios, te ruego que tu Espíritu Santo sea que actúe por nosotros esta tarde, esta noche, Dios. Y que escuches, Dios, a estos tus hijos que se ponen a cuentas contigo, declarándote su pecado, Dios, del cual tú ya lo sabías, pero quieres que te lo confesemos. Te pido que los hagas descansar esta noche, Dios, que borres todo aquel pecado, aún de los pecados ocultos, que los hagas saber, Dios, que tú eres fiel y que ellos son dignos de venir a tu presencia, porque Jesús pagó por cada uno de nosotros en la cruz. Él nos amó primero, Él nos tiene misericordia y Él tiene una morada para nosotros. Van a pasar, hermanos, a dejarle un vasito con jugo de uva y un pan. Recordemos que solamente son símbolos. Regalo que podemos tener en la palabra de Dios es el amor que tiene Dios para con nosotros. Porque dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En cuanto tengan ya el jugo de uva y el pan, vamos a ponernos de pie. Vamos a, con nuestro cuerpo, darle gracias al Señor, agradecerle que no pasó de largo en nuestra angustia, en nuestra desesperación,
agradecerle y darle nuestro amor por su sacrificio en la cruz, y para hacernos saber y recordar que somos una maquinaria de devoción y que debemos echarla a andar y amar al Señor y amarnos a nosotros mismos para amar a nuestro prójimo. Dice Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. La noche que fue entregado por ti y por mí. La noche en la cual, después de celebrar la Santa Cena, la última cena con sus discípulos, Él sabía todo lo que le sobrevenía. Él es Dios. Él sabía todo lo que le acontecía. Y aún así no pasó de largo, ni por ti ni por mí. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos el pan, hermanos. El pan que simboliza el cuerpo de Jesús, el cual fue maltratado por nosotros, recibiendo latigazos, poniéndole una corona de espinas en su cabeza, abofeteándolo, pateándolo, escupiéndolo, por ti y por mí, para no dejarnos y pasar de largo. Gracias, Dios, porque tu plan es perfecto y Jesús, por amor, vino para salvarnos y vino para levantarnos, Dios. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan, bebereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dice que el samaritano se movió a misericordia, levantó al mal herido, lo puso en su cabalgadura y lo llevó hasta un mesón. Pagó para que lo cuidasen y prometió que regresaría por él y que si hubiese algo que pagar lo haría. Así, Jesús vendrá por nosotros, hermano. Y le ruego que sea este tiempo en el que estamos aquí cuando venga, para que nos lleve, y nos llevará porque por su sangre preciosa tenemos este acceso. No es que lo hayamos ganado nosotros, sino que Jesús lo ganó en la cruz, por ti y por mí muriendo. Y su sangre fue la que nos hace, la que es nuestra propiciación, nuestra expiación de pecados. Es decir, la que nos justifica delante del Padre y podemos llamarle Padre. Hasta su última gota fue derramada. Y dice Pablo que cada que lo hagamos, anunciamos su muerte hasta que Él venga. Y los ángeles y tu pueblo dice: ven, Jesús. Tomemos la copa, hermanos.
Así que Padre, gracias por tu tiempo, gracias por tu fidelidad y gracias por todas las bendiciones que has traído a nuestras vidas. Yo te ruego, Espíritu Santo, que seas con mis hermanos, que meditemos esta palabra, que sigamos alimentando nuestro espíritu, Dios, con tu presencia, con tu palabra, que siga siendo tú, Señor, como dice la alabanza, el centro de nuestras vidas, el centro de nuestros hogares, el centro de nuestras familias, el centro de nuestros trabajos, Dios, y que sustentes cada necesidad de tu palabra, en nuestros sentimientos, en lo económico, en la salud. Sigue siendo tú aquel que no te pases de largo, sino que sigas quedándote con nosotros y recordándonos que tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas por cada una de las promesas que tienes para con nosotros. Y así, Dios, como los ángeles en el cielo dicen, ven Jesús, nosotros te decimos, ven Jesús. Amén, amén y amén. Si alguien tiene alguna necesidad de oración, por favor hagámosla. Y en especial quiero, Ángel, ¿me ayudas por favor? ¿Puedes venir tantito? Sí. Ángel, te voy a pedir un gran favor. Mi esposa está pasando por una necesidad de un hermano que está hospitalizado. Y está grave. Los médicos humanamente están haciendo todo lo posible por salvarlo. Pero mi esposa, que es la que ha estado presente con él, dice que lo ve cansado y que lo ve sufriendo. Ella ya habló con él y al parecer creo que gracias a Dios ya aceptó al Señor, que eso es algo muy importante. Pero te pido, Ángel, que me apoyes para que me ayudes a orar, para que Dios haga su voluntad en la vida de mi cuñado. Si se lo quiere llevar, que se lo lleve para que no sufra. Y que también, Ángel, ores para que toda la familia de mi esposa tenga paz y tenga esa tranquilidad que Dios da, para que puedan estar tranquilos de que lo que pasara es por voluntad de Dios. Sea que lo levante el hecho de muerte, o sea que muera, pero que sea su voluntad. Te pido por favor que me ayudes a mí. Amén. Pues hermanos, hermanas, realmente somos el pueblo de Dios. Por su gran amor, por su gran misericordia, estamos aquí. Porque ese gran samaritano tomó de su tiempo y tomó para nosotros, hermanos, hermanas. Y no pasemos por alto lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Nos ha rescatado de una vida que íbamos directamente al infierno. Pero como buen samaritano, Él dio su vida al rescate de nosotros. Y no solamente de nosotros, hermanos, hermanas, sino de nuestras descendencias. De nuestra descendencia que tenemos hasta el día de hoy. En esta noche vamos a orar por esta necesidad de la familia y parientes de mis hermanos, de mi hermana. La palabra de Dios dice en Mateo 28, 17. Mateo 28. Vamos a cambiar de versículo. Es Santiago. Vamos a orar Santiago, en el libro de Santiago. Santiago 5.
5. Capítulo 5. Dice la palabra de Dios. Santiago 5:13. Santiago 5:13. Amén. Dice la palabra de Dios por el siervo Santiago. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Recordemos que algunas de las enfermedades vienen por el pecado. Vienen por el pecado a nuestros cuerpos, a nuestras vidas. Pero Dios, ese gran samaritano, buen samaritano, hasta el día de hoy, hace milagros. Dice que el Señor recorría todas las ciudades y sinagogas cuando Él caminó en esta tierra, nuestro Señor Jesucristo, dice, sanando enfermos, paralíticos, endemoniados y una gran lista. Ese gran poder hasta el día de hoy está actuando en esta tierra para los seres humanos. Y en esta ocasión vamos a orar por la persona que está enferma. Es su pariente, el hermano de mi esposa. Su hermano de mi esposa. Amén. Sigue diciendo la palabra, dice: la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio su lluvia a la tierra, y produjo su fruto. Elías era hombre de oración, y nosotros somos siervos y hombres de oración y mujeres de oración. Inclinemos nuestro rostro y oremos al gran yo soy. Padre eterno, Jehová de los ejércitos, en esta noche, mi Dios, en este lugar, Padre, Señor, nos reunimos, Señor, para alabar, para glorificar, para exaltar tu nombre, nombre que es sobre todo nombre, Padre eterno. Y en esta noche, Padre, Señor, solamente, mi Dios, di la palabra de sanación, Padre, a este siervo, mi Dios, al hermano de tu sierva, mi Dios. Tú lo conoces por nombre, Padre. Tú lo formaste, tú lo hiciste en el vientre de su madre, mi Dios. Mira que tu sierva, Señor, su hermana, Señor, está afligida, mi Dios. Por eso pide oración por su hermano. Y como iglesia, como pueblo, como siervos, como ministros tuyos, Jehová de los ejércitos, en esta noche proclamamos, Señor, esa gran sanidad, Padre. Señor, hemos oído, Padre, que este siervo te ha recibido, Señor, como su único Señor y Salvador de su vida, Padre eterno. Gracias, poderoso Dios, y en esta noche pedimos, Padre, que envíes tu luz, tu verdad, mi Dios, a la vida
Señor, de esta persona, mi Dios, que está enfermo, que está afligido, Padre, que ha estado postrado, mi Dios, en esa cama, poderoso Dios, maravilloso Dios, Padre, sana su cuerpo, sana su alma, sana su espíritu, Padre, el cual tú has puesto en él, Padre eterno. En esta noche, Señor, lo dejamos, Padre, delante de ti, Jehová de los ejércitos, que seas tú con tu gran amor, con tu gran misericordia, Padre, así como hiciste, Padre, en este pasaje, mi Dios, que estaba explicando el hermano José Luis, Padre, del buen samaritano. Tú eres el buen samaritano, Señor Jesucristo. Tú tienes el poder, Padre, sobre toda enfermedad, sobre toda dolencia. Eterno Dios, maravilloso Dios, tú lo hiciste, Padre, tú lo mostraste cuando anduviste, Padre, en esta tierra. Mi Dios, ¿cómo no hacerlo, mi Dios, en este tiempo, mi Dios, y en esta necesidad, mi Dios, de sanidad, Padre eterno? Pues, Padre, te rogamos con tu gran poder, con tu gran misericordia, mi Dios, sanando, mi Dios, a este enfermo, Padre eterno. Como iglesia, Padre, nos postramos delante de ti, Padre, y seguiremos orando, Señor, durante la semana por este siervo tuyo, Padre, por esta alma, mi Dios, que va, Señor, a ser sanada conforme a tu voluntad y conforme a tus propósitos, Señor Jesucristo. Padre, te doy gracias, y Dios, y todo esto se lo pedimos y se lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hermanas, solamente quiero darle gracias a Dios por su